mostrar acá a Shirley Benítez, que está con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, muy buena, padre. ¿Qué tal? Feliz año. Bueno, feliz año y feliz Navidad también. Gracias, igualmente. Quería hacerle una consulta sobre... Tengo a mi hijo mayor que él dice que es agnóstico. Sí. Y entonces hay momentos que a veces me pregunta cosas y no supe responderle algo que me preguntó de que cómo fue que Adán y Eva solamente eran los primeros que estuvieron y cómo fue que se creó más personas y se supone que entre hermanos no se puede casar, y no le supe responder. Sí, hay dos explicaciones. Adán y Eva serían la cabeza de un grupo de personas. Esa es la primera explicación que podríamos dar, que por ejemplo eran la cabeza, Adán y Eva como que representaban un grupo de personas que fueron creadas todas juntas. Sin embargo, esta explicación, por decirlo así, fue descartada por muchas personas porque la iglesia hasta 1940, 1950, solamente lo que enseñaba era que Adán y Eva tuvieron hijos y después tuvieron hombres y mujeres y se casaron entre hermanos. El no casarse entre hermanos es algo que Dios puede dispensar si es necesario poblar la humanidad. Por ejemplo, es una ley que hay que cumplirla porque es una ley natural. Pero sin embargo, como había que poblar la humanidad, esa ley tranquilamente Dios la podía dispensar por un tiempo, hasta tanto la humanidad se poblase, ¿no? Entonces Dios, que es justamente el creador del mundo y el creador de la naturaleza humana, lo que hizo fue dispensar de esa ley temporalmente, sabiendo que en el futuro no iba a ser más necesario el casarse entre hermanos. Eso fue lo que más o menos yo le dije, que tengo entendido que es así, pero que si no fuera así, que Dios puede hacerlo todo, pero es que él me dice, yo le digo, ¿tú crees que Dios no puede hacer eso, que entre hermanos puedan casarse en ese tiempo y ahora ya cambió? Y me dice, no, me está respondiendo con una pregunta, y digo, bueno, es que no tuve tanto argumento, digamos, para decirle eso. No está mal responder con una pregunta, ¿no? Si él dice que no se puede responder con una pregunta, ¿no? Eso lo que sería es una falacia, ¿no? Es falaz decir que no se puede responder con una pregunta, porque la pregunta uno la hace para hacerlo pensar. Lo que habría que decirle es dónde está escrito en las leyes de la lógica que no se puede responder con una pregunta. No hay nada escrito, ¿no? Ahora, entiendo que estas cosas son demasiado irracionales a veces y las personas no las entienden, pero lo que uno puede decirle, bueno, ante todo, se puede responder con una pregunta. Por ejemplo, a mí cuando las personas me preguntan, ¿no? A ver, ¿usted es sacerdote o no es sacerdote? Entonces yo les marco el cuello, parezco otra cosa, les digo, ¿no? Así, riéndome se los digo, ¿no? O sea, con una sonrisa, parezco otra cosa. Es una respuesta con otra pregunta, pero como diciendo, es obvio que soy sacerdote, ¿no? Entonces Claro. uno puede responder con otra pregunta como para mostrar el absurdo de lo que se está preguntando. Pero si usted no lo quiere ofender al hombre, que eso sería justamente lo ideal, ¿no? El no ofender a la otra persona, usted puede decir directamente, bueno, mire, esta es la explicación. Ahora, otra cosa es que él la entienda, pero esa es la explicación. O sea, Claro. Dios, que es el creador de todo el universo y es el creador de la naturaleza humana, pudo haber tranquilamente, supongamos, él pudo haber hecho la naturaleza humana de otra manera, permitiendo que los hermanos se casen entre ellos. Sin embargo, él hizo justamente al ser humano, Adán y Eva, los hizo hombre y mujer, y él dijo, bueno, en el inicio va a ser necesario, después no, después ya no va a ser necesario. Entonces, para que los hombres respeten la familia, porque el objetivo es respetar a los familiares directos y amarlos de otra manera, o sea, que haya otro tipo de amor que sea el amor, por una parte, entre padre e hijo es el amor filial, el amor entre hermanos sería el amor fraternal, ¿no? Que haya distintas maneras de amar. Bueno, el amor de los esposos no es el amor de los hermanos. Entonces, por lo tanto, en el futuro,
eso iba a cambiar, ¿no? Pero Dios puede tranquilamente dispensar esa ley. Y otra cosa que siempre me dice es que él no ha pedido nacer. Por ejemplo, cada vez que yo le digo que tiene que estar agradecido por lo que Dios le ha dado, la vida que le ha dado, y él me dice que él no ha pedido nacer. Entonces usted tendría que decirle, ¿y por qué no se suicida? Porque justamente ¿cuántos años tiene el hombre? 28. O sea, ¿por qué no agarras una pistola y te suicidas? Ojo, uno tiene que decirle, no lo hagas, no te estoy dando ese consejo. Pero si tanto te pesa el haber nacido, ¿por qué no te pegas un tiro? Y la persona probablemente vaya a saber qué es lo que responde. Pero el punto está, yo no pedí nacer, pero sigues viviendo. Entonces, ¿por qué quieres seguir viviendo? Aclarando, no estamos fomentando el suicidio, o sea, no te suicides, no queremos que te mates, es más, no hay que matarse, porque justamente el matarse es cometer una falta grave, pero, digamos, si no te suicidaste, la persona normalmente que no quiere vivir más, se suicida. Y el suicida ni siquiera pide ayuda, ni siquiera avisa. Entonces uno tiene que decirle, bueno, no pediste nacer, pero bien que en cada acto de tu vida, por ejemplo, cada vez que decidiste ir al colegio, cada vez que decidiste comer, cada vez que decidiste, no sé, tener un amigo, decidiste vivir en ese sentido. Entonces, por lo tanto, digamos, Dios te dio la vida, tienes que estar agradecido en ese sentido, ¿no? Ahora, si la persona tuviese una tendencia al suicidio, no conviene decirle esto, le aclaro, ¿no? O sea, tendría que ser una persona que está en sus justos cabales, ¿no? Que está realmente... Claro, porque él como que siente como que no tiene sentido para él esa vida. Sí, pero él tiene tendencia al suicidio. No, pero que dice que como que él, como que le cuesta todos los días esto, que es como que no le tiene sentido para él todo esto de que no tiene esa ilusión, esas ganas pero siempre hace cosas, pero que como que lo hace porque tiene que hacerlo. No, si lo hace es porque de alguna manera quiere vivir, al menos quiere encontrarle el sentido a la vida. Entonces, ¿cuál es el motivo por el cual él no cree en Dios? Al Hay un principio motivo. sí creía, pero él dice que después, como que de niño, como que lo obligaban, que él siempre no ha creído, pero que iba a la iglesia, ha hecho toda la comunión, la confirmación, todo, pero que después él decidió decir de que probar de que si cree o no cree, va a haber un cambio. Y al ver que no cree, sigue él estando igual. Pero nosotros le decimos que hay personas que como su abuela y su madre, que constantemente está rezando por él, por eso siempre él está bien, está protegido. Sí, capaz que a él le gusta leer. Muy poco. Bueno, pero sería bueno que realmente agarre algún libro, porque eso le vendría bien, ¿no? Lo que habría que decirle es que si quiere encontrar sentido a su vida, debería leer. Y un buen libro que él podría leer sería el libro Dios existe, de Dan Turbina. Yo creo que ese es un libro que él debería leerlo, porque ahí hay mucha argumentación de por qué Dios existe. Lo mismo, otro libro que voy a recomendar es Verdades Robadas, de Miguel Ángel Fuentes. Si no se quiere leer el libro de Dan Turbina, que lea los primeros 4 capítulos del libro Verdades Robadas, de Miguel Ángel Fuentes. Pero lo que hay que decirle es que si él no encuentra sentido a su vida, lo tiene que buscar, porque justamente cada ser humano tiene que buscar la verdad. Y si él no está dispuesto a buscar la verdad, no es que la verdad no exista, sino que a él no le interesa la verdad. Y lo que hay que decirle es, bueno, tú tienes deseos de ser feliz, por más que digas que no. Aún la persona que dice, yo no le encuentro sentido a mi vida, me quiero suicidar, en el suicidio está buscando un escape a su sufrimiento y está buscando al menos ser feliz de esa manera, parando de sufrir. Entonces lo que uno le tiene que decir es, imagínate algún momento de felicidad que tuviste en esta vida, no sé, si tiene hijos, no los debe tener, me imagino, ¿no? Pero, por ejemplo, no sé,
algún momento de felicidad que habrá tenido en esta vida, es un momento que el ser humano desea que dure para siempre. Cuando uno tiene un momento así feliz, ¿no? Uno desea que eso sea para siempre. Entonces, por lo tanto, lo que hay que decirle ahí es, solamente Dios puede llenar ese vacío, porque justamente las criaturas, las cosas de este mundo, lo que hacen es darte una felicidad momentánea, pero Dios es el único que realmente puede llenar todo el vacío de felicidad que tú tienes, ¿no? Pero para poder llegar a eso tienes que realmente buscar conocerlo a Dios. Y para buscar conocerlo tienes que entender que existe. Entonces, por lo tanto, como que estos libros que uno le está recomendando le pueden ayudar a encontrar el sentido de la vida y encontrarlo a Dios también, ¿no? Dan Turbina, por ejemplo, en ese libro Dios existe, pone, es el libro que todo creyente debería leer y que todo no creyente debería temer. Que yo me mataba de risa, ¿no? Y decía, tienes razón, porque realmente el no creyente lo teme ese libro. ¿Por qué? Porque tiene miedo a descubrir que Dios existe. Ese es el punto. Pero no debería tener miedo, porque en definitiva encontrarlo a Dios sería encontrar la verdadera felicidad, ¿no? Y otra pregunta que quería hacerle era, no sé si tengo tiempo. Sí, hay unos minutitos más, sí. Muy bien. Es que él me dice, ¿cómo sé yo que la Iglesia Católica es la verdadera? Porque como yo nací en una familia católica, podía haber nacido en una familia musulmana, por ejemplo. Y ellos creen que eso es su religión verdadera. Que lea el libro ¿Cuál es la religión verdadera? De Dan Turbina. También está ese libro, ¿Cuál es la religión verdadera? Pero básicamente, digamos, lo que podemos decir es, no puede haber muchos dioses, porque si hay muchos dioses, una de dos, o ninguno es omnipotente, o, digamos, uno es superior a otro. Si un dios es superior a los demás, entonces ese es Dios y los demás no. Y si ninguno tiene poder sobre el otro, entonces ninguno es omnipotente porque le falta el tener poder sobre el otro, el ser omnipotente. Entonces, si existe Dios, tiene que ser uno. Y hay tres religiones monoteístas originalmente: el judaísmo, el cristianismo y el islam. El judaísmo justamente puede ser refutado diciendo que Cristo es el Mesías, que justamente en Isaías 7:14 aparece, he aquí que la Virgen está embarazada y dará a luz un hijo, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, Isaías 53, aparece la figura del siervo sufriente. Y después, por ejemplo, uno puede refutar el judaísmo de muchas maneras, mostrando, por ejemplo, que la resurrección es un hecho histórico que ocurrió. Es un hecho histórico que realmente hay una tumba vacía. Entonces, siendo que hay una tumba vacía, realmente Cristo era el Mesías. Estoy totalmente resumiendo porque esto, si tengo a un judío delante mío, puede llegar a cuestionármelo, pero las respuestas a muchas de las objeciones de los judíos están en ese libro, ¿Cuál es la religión verdadera? Que justamente ahí lo que hace Dan Turbina es refutar las objeciones de los musulmanes y de los judíos. Y también Dan Turbina tiene un debate con un judío, que es un debate que está muy bueno, que se puede buscar en YouTube, ¿no? Que si Arte Otomi me pasa el link, lo pasamos acá ahora mismo. Pero ahí uno puede ver, por ejemplo, la refutación a un judío. Y también en este mismo libro está la refutación al Islam. Por ejemplo, el Islam, el Corán, fue formado de los libros, entre otras cosas, de libros apócrifos, que son los libros apócrifos cristianos. El Corán está completamente comprobado que es una mezcla de cristianismo herético, una mezcla de judaísmo y una mezcla de paganismo. Es como que es un menjunje de todo tipo, ¿no? Y después, por otra parte, lo que hay que decir es que el Dios del Islam es un Dios imperfecto, porque, por ejemplo, es un Dios que no es misericordioso, que no ama a aquel que justamente no lo ama a él, por dar un ejemplo, ¿no? Y Dios, nosotros como cristianos sabemos que Dios nos ama pese a que nosotros no lo amemos. Pero, por ejemplo, el Dios del Islam tampoco perdona, no es misericordioso. Y podríamos meter otro tipo de cosas, pero en ese libro
acá está justamente el debate entre Dante y el judío, ¿no? En ese libro, ¿cuál es la religión verdadera? Hay muchísimos argumentos contra el Islam, contra el judaísmo, contra el hinduismo, contra el budismo, y justamente se llega a la conclusión de que el cristianismo tiene que ser la verdad. Y en el libro ¿cuál es la iglesia verdadera?, que es el tercer libro de Dante, ahí justamente se demuestra que el catolicismo es la verdad. Entonces yo le recomiendo a este hombre que lea primero Dios existe, o sea, es una pregunta, ¿Dios existe? Bueno, que lea ese libro de Dante Urbina, después que lea el libro ¿Cuál es la religión verdadera?, de Dante Urbina también, y que lea también el libro ¿Cuál es la iglesia verdadera? Si lee esa trilogía, al menos va a tener muchas respuestas a muchas de sus preguntas. Y puedo agregarle también el libro Verdades robadas, de Miguel Ángel Fuentes, y La religión demostrada, de Hilary Belloc. Esos 5 libros son libros que todo católico debería leer también, ¿no? Pues muchísimas gracias, padre. Te agradezco muchísimo por aclararme las dudas que tengo. Es un gusto. Y nada, si me puede dar su bendición, por favor. ¿Cómo no? Te bendiga Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Dios me la bendiga y rezamos por este hombre, ¿eh? Muchas gracias. Chao, chao. Bendiciones. Bueno, gente, si te gustó el video, por favor, ponle like, suscríbete a este canal, comparte este video y activa la campanita de la notificación. También, si deseas colaborar económicamente con este apostolado virtual, te invito a hacerlo por PayPal, también por un super chat, o puedes unirte al canal como miembro. En la descripción de este canal vas a ver el modo concreto cómo colaborar con este apostolado. Si no puedes colaborar económicamente, no te preocupes. Este apostolado es gratuito y todos los videos son gratuitos. Lo más importante es que compartas este video con las personas que estén a tu lado. La idea es llegar a todo el pueblo de Dios y la idea es poder predicar el Evangelio para mayor gloria de Dios y la salvación de las almas. Por otra parte, te quiero avisar que todo el dinero que se recaude con este apostolado virtual va a ser enviado para familias necesitadas y para mejorar esta misión en el 6º continente. Desde ya te agradezco por todo lo que puedas hacer por cada uno de nosotros. Y te pido también que reces por mí y yo rezo por ti. Viva Cristo Rey, viva la Virgen y viva el Patriarca San José.